bienvenidas a la mini masterclass número 15. Ya hace 15 jueves que venimos consecutivos con estos encuentros compartiéndoles todo lo que tengo para darles en este contenido gratuito. Muy feliz de que estén siempre del otro lado, me encanta. El tema de hoy es delegar. Hoy vamos a hablar de este círculo vicioso en el que a veces nos encontramos en el discurso de, para empezar a delegar tengo que empezar a facturar más, porque en este momento no me alcanza el dinero para hacerlo. Y por el otro lado, si no empiezo a delegar, no puedo facturar más, ¿sí? Entonces nos encontramos en este círculo en el que no sabemos qué hacer, no sabemos por dónde empezar, y a eso le podemos agregar el plus de nadie lo hace como yo, para eso lo hago yo, de eso también lo vamos a hablar. Para quienes no me conocen, mi nombre es Yael Barcacia y ayudo a emprendedoras de fabricación propia a que sus negocios sean rentables con los recursos que tienen disponibles ahora, hoy. Aprender a gestionarlos para que tengan una base sólida en que apoyarse y que su negocio pueda ser sostenible en el tiempo, también tomando decisiones alineadas a la calidad de vida que quieren llevar. Así que el tema de hoy es delegar. ¿Qué pasa cuando queremos delegar? Lo voy a hablar de distintos puntos de vista, ¿sí? El primero que voy a tocar obviamente son los números y después voy a hablar un poco también del ego, de cómo lo hago yo y de la ansiedad de ver los resultados inmediatos, ¿sí? Hablando de números, o sea, 100% números, ¿qué es lo que tengo que ver y qué es lo que tengo que tener en cuenta a la hora de delegar? Las tareas a delegar las voy a separar en dos grupos, ¿sí? Porque lo voy a hablar de forma distinta. Por un lado, vamos a hablar de procesos productivos, ¿sí? Cómo delegar parte de la producción. Y con eso voy a tocar, obviamente, lo que es el costo de la mano de obra. Y por el otro lado, vamos a poner otro tipo de tareas que son, le vamos a poner entre comillas administrativas, pero no son administrativas, ¿sí? Como un community, una asistente online y otras personas que hagan el trabajo, o sea, llevar tu trabajo en el negocio, pero que no forma parte de la producción, ¿sí? Eso lo vamos a ver de dos formas distintas. Por un lado, voy a empezar por mi tema favorito, que es la producción. ¿Qué número tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a producir y qué tipo de decisiones podemos tomar al respecto? Cuando les hago calcular el costo real del producto, lo primero que vemos es cómo hacer para calcular la mano de obra, ¿sí? Entonces, de hecho, tienen un posteo en el feed que, si se fijan, dice cómo calcular el costo de la mano de obra, y ahí les hago como un paso a paso súper detallado. En la producción tenemos distintos procesos productivos, ¿sí? A veces no podemos decir, bueno, ¿cuánto tiempo tardo en hacer una torta? Y no puedo pensar todo el proceso desde que arranco a poner todos los insumos que necesito en la mesada para arrancar hasta que la torta está perfectamente decorada, lista, perfecta. ¿Por qué? Porque los procesos productivos en el medio son distintos. Y de hecho, la cantidad de unidades que podemos hacer en cada uno de los procesos productivos muchas veces también varía. Entonces, para ponerle el costo real de la mano de obra, tenemos que entender bien cuáles son esos procesos productivos, qué se hace en cada etapa, cuánto tardo y cuáles son las unidades que realizo para finalmente poder calcular su costo, ¿sí? De ese proceso. Entonces, en este momento no me voy a poner a hablar detalladamente de cómo calcular el costo, para eso tienen en el recurso gratuito la calculadora de costos para descargarse, que ahí tienen una parte para calcular automáticamente la mano de obra, también tienen un tutorial, tienen un posteo, tienen el curso de costos para la toma de decisiones. En todos esos procesos vemos, en todos esos lugares vemos cómo calcular el costo de la mano de obra. Ahora bien, ese número, ¿cómo me puede hacer
cómo me puede ayudar a mí a decidir si estoy en este momento en un punto que puedo delegar, si no, si me conviene, por dónde empiezo. ¿Bien? Algo que hacemos cuando calculamos el costo del producto, ¿sí? Que lo vamos a llamar como el costo variable, el costo de fabricación real, en el que tiene todos los insumos, el desperdicio, el costo de la mano de obra. Después calculamos los costos fijos, ¿sí? Que son los costos que necesita nuestro negocio para funcionar, pero que no son parte del producto que comercializamos, ¿sí? Entonces ahí entraría nuestro sueldo emprendedor, alquiler, impuestos, publicidad y demás. Entonces, tenemos por un lado costos de la producción que cubrir y por el otro lado costos fijos. Cuando unificamos todo, lo que vamos a hacer es calcular el punto de equilibrio. ¿Sí? El punto de equilibrio nos va a contar cuántas unidades tenemos que vender para llegar a fin de mes. Y acá viene el boom, porque lo que tenemos que ver es si estas unidades que tenemos que hacer para llegar a fin de mes coincide con nuestra capacidad productiva. Bien, porque si no, siempre vamos a estar en un bucle en el que no podemos salir. ¿Por qué? Porque no me alcanzan las horas para producir lo que tengo que vender, independientemente si después lo vendo o no. ¿Qué pasa en esta situación? Te voy a contar una historia para que lo veas por ahí un poco más claro. Mi emprendimiento anterior a segunda generación, yo hacía mallas de revestimiento para baños y cocinas. ¿Cómo nació ese emprendimiento? Cuando yo estoy remodelando mi baño, me encuentro con que quería hacer como una pared divisoria entre la ducha y el resto del baño, llena de venecitas, ¿sí? De un lado y del otro. Cuando voy a comprarlas, ¿sí? Me entero que el costo era altísimo para ese tipo de revestimiento. Encima yo quería que sea de vidrio, era mucho más caro. Tenía que cubrir muchos metros cuadrados en esa parecita y no me alcanzaba el presupuesto que tenía para hacerlo, pero María Capricho lo quería hacer igual, así que lo que hice fue crear una pasta hidrófuga, ¿sí? Sin horno, porque en ese momento yo no tenía ni idea de trabajar con cerámica y de hecho pensar simplemente en un horno ya era como, me daba miedo, ni siquiera pensaba en poder alquilarlo para hacer como una tanda de producción para mí, digamos. No estaba familiarizada absolutamente con nada que sea la cerámica. Así que lo que hice fue crear una pasta hidrófuga que se secaba sin horno, en el que ponía la pasta en unos moldes que eran como unas mini cubeteras chiquititas, las dejaba secar, después las sacaba, las dejaba secar de nuevo, las dejaba secar más tiempo sin que estén en el molde, después las pintaba, las dejaba secar nuevamente, después cortaba como unas mallas de vidrio y las mallas de vidrio no, las mallas que son como un rectangulito, como unos cuadraditos, no sé ahora cómo llamarlas. Las mallas que van abajo de eso, las chicas que hacemos ahí mismo por ahí, saben cómo se llama, ahora se me borró el nombre. Cortaba eso, le ponía cemento de contacto, pegaba una por una y después arriba les ponía resina. Dejaba que se seque la resina, después cortaba los pedacitos que sobraban, me fijaba que esté todo lindo y ahí ya tenía la malla. Fíjense la cantidad de procesos productivos y la cantidad de veces que la tenía que dejar secar. La tenía que dejar secar mínimamente 3 veces. Cuando la hacía, cuando las pintaba y cuando les pasaba la resina, 4. Y cuando tenía que pegarse con el cemento de contacto en la malla. Eran muchos los procesos, era muy largo y desde que empezaba hasta que terminaba tardaba alrededor entre 10 y 15 días, ¿sí? Depende también el día, porque si el día había mucha humedad, tardaba mucho en secarse. Ahí me están escribiendo justo una ceramista del otro lado. Bien, entonces, ¿qué me pasaba a mí? Cuando yo analizo los números, ¿sí? Le pongo un valor al costo de la mano de obra, me siento a ver cuál es mi punto de equilibrio, o sea, cuántas tenía que vender, porque esto yo lo puse en mi baño, me enamoré, quedó divino y dije, esto lo quiero empezar a vender. Me siento, veo los números y digo,
pero ¿cuánto tengo que fabricar de esto? O sea, no me da a mí ni el espacio en mi casa ni el tiempo para hacer esta cantidad de unidades. ¿Qué hago? Bien, tengo que, o sea, entonces empiezo a pensar, bueno, ¿cuántas personas tendrían que trabajar en este proceso? O sea, ¿cuántas personas tienen que intervenir para llegar al volumen que necesito? ¿Sí? ¿Y cómo puedo extender esa capacidad productiva que no sea simplemente en mi conocimiento y en mi casa? ¿Sí? Además, que yo no quería trabajar con gente en mi casa. Bien, ¿qué es lo que hice? Documenté el proceso productivo, ¿sí? ¿Qué es documentar el proceso productivo? Decir paso a paso, ¿qué es lo que hago? Cuando hago la mezcla, ¿cuánto le pongo de cada uno de los insumos? ¿Cuánto de agua? ¿Cuánto tiempo lo revuelvo? Todo, todo, todo. O sea, APB, ¿bien? Que sea súper claro el paso a paso, que sea una receta, ¿sí? Como si yo me voy a descargar una receta de una torta de internet y la voy a hacer paso a paso, bueno, así. Entonces, ¿qué hice? Busqué a mujeres que quieran trabajar en sus casas, ¿sí? Y les llevé este proceso productivo a la casa, entonces les enseñé cómo se hacía y el costo, o sea, lo que yo iba a pagar por ese proceso productivo era exactamente lo mismo que me salía a mí hacerlo, ¿sí? Antes de sentarnos, yo decía, bueno, mira, te cuento, esto es lo que hay que hacer. No le daba todo el proceso productivo porque si no, ¿qué iba a pasar? Si me iba a hacer un cuello de botella, ¿sí? Yo le iba a dar para hacer absolutamente todo a una persona y si esa persona por ahí no tenía mucho espacio o colapsaba con alguno de los procesos, por ejemplo, no se le secaba o le pasaba algo y no podía terminar, quedaba todo en esa persona, lo mismo que me iba a pasar a mí. Entonces, lo que hice fue diversificar esos procesos. Me siento y le digo, bueno, mira, este es el proceso productivo que tenés que hacer de pe a pa en un papelito documentado y esta parte es súper importante, súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que hacemos en la cabeza, ¿sí? Y lo hacemos con mucha naturalidad y tenemos como una expertise en lo que hacemos. A eso le llamamos mano de obra calificada, ¿sí? Una persona que ya empieza a trabajar, que tiene un ritmo de trabajo y que puede sacar cierta cantidad de unidades por hora. Es una mano de obra calificada. ¿Qué pasa si empieza a trabajar una persona que recién arranca? Obviamente no sabe cuál es el proceso productivo, no sabe cómo empezar y tampoco va a tener el mismo ritmo que yo, por lo tanto lo va a hacer más lento, ¿sí? ¿Qué pasa en la producción? Eso se descoloca. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta, porque cuando uno arranca un trabajo nuevo, tarda un tiempo en acomodarse, en ver cómo se hace, en aprender el proceso, en internalizarlo. Bien, entonces, ese tiempo yo tengo que entender que lo que quiero en este momento no son resultados, sino transmitir todo lo que sé de la forma más clara posible. Ese es el objetivo, transmitir lo que sé de la forma más clara posible. No tengo que estar con la ansiedad interna explotada pensando en que esta persona obviamente no lo va a hacer como yo, va a cometer sus errores y por cada error que cometa está perfecto porque va a aprender. Ahora, ustedes me pueden decir, cada error que comete es plata ya él y esos insumos los estoy pagando yo. Bien, cuando calculamos el costo del producto, nosotros tenemos un factor de merma. La merma es el desperdicio y la calculamos dentro del costo de los insumos. Tenemos estimado que puede ser que algo salga mal, ¿sí? Cualquier cosa puede malir sal. Entonces, es un costo que tenemos que tener en cuenta dentro de la producción, porque a veces por ahí vos sos una mano de obra calificada, estás súper aceitada en lo que haces, lo estás haciendo con un súper ritmo, súper acostumbrada, pero de repente pasó un accidente o hay algo que no lo hiciste con la atención que debías y aún así tuviste un desperdicio, ¿sí? O una merma. Ese es un costo de producción que tenemos que tener en cuenta. Y cuando pensamos en delegar parte del proceso productivo, esos errores al principio van a aumentar hasta que esa persona se convierta en una mano de obra calificada. Entonces, lo que yo tengo que pensar en este momento es el tiempo que estoy poniendo yo
lo que estoy invirtiendo en hacer que esta persona sea una mano de obra calificada, ¿sí? En ese momento, yo lo único que tengo que pensar es en que el proceso va a tardar alrededor de 2 meses, 3 meses, ¿sí? En tener mi ritmo. Esto, obviamente, se va a hacer mucho más rápido dependiendo del tiempo que yo le aboque, la paciencia y el cariño que yo le tengo que dar a la persona para guiarla bien. Eso es mi responsabilidad como líder, ¿sí? Guiarla bien. Entonces, ¿qué pasa al inicio? Obviamente, lo que pensamos que iba a pasar. La mezcla por ahí no estaba del todo bien. Cuando se secaron no tenían la dureza que tenían que tener, entonces se rompían. O por ahí cuando las pintaba, no las pintaba de forma pareja o de forma uniforme. Y esto no me pasaba solamente con una persona, me pasaban con varias personas, porque no lo delegué en una sola, lo delegué en varias. Por cada proceso productivo yo lo delegaba en una persona nueva, y si podía ese proceso productivo delegarla en 2 personas a la vez, lo hacía. ¿Por qué? Porque era un modelo de negocio que para ser rentable necesitaba mover mucha cantidad. Ustedes piensen que ya un cliente minorista, ¿sí?, pedía de a 20 mallas, de a 30 mallas, de a 50 mallas, ¿sí? Depende el tamaño que quería, la cantidad de metros cuadrados que tenía que cubrir en su cocina o en su baño. Entonces ya el minorista movía muchas unidades. Y yo quería encima pasar a un modelo mayorista, por lo tanto, tenía que ser muy consciente del punto de equilibrio que necesitaba y de la cantidad de unidades que tenía que tener en cuenta a cubrir en la producción, ¿sí? Mi capacidad productiva. Entonces, en este momento tengo que analizar muy bien el costo de la mano de obra por proceso productivo y los cuellos de botella a la hora de delegar, para que no tenga que hacer absolutamente todo una persona y ahí empiece el problema de que no puedo avanzar en el proceso, ¿sí? Entonces, si bien hay cosas que no podía contemplar, porque obviamente el tiempo de secado no es algo que pueda accionar para acelerarlo, salvo que ponga una persona con una maquinita de calor a secarlas más rápido, ¿sí? Y eso incrementaría el costo también de la producción. Entonces, todo esto es cabeza, es estrategia, es planificación, es tu lugar que tenés que cumplir en el rol de SEO, en el rol de liderar tu negocio, ¿bien? Estas son las decisiones importantes que tenemos que tomar. Ahora bien, ¿qué pasa con este tipo de decisiones importantes? Yo tengo 1 hora para sentarme y tengo 2 cosas que que puedo elegir para hacer. 1, en esa hora me pongo a producir como loca, sin parar, o en la otra hora me siento a ver todas estas cuestiones. ¿Cuánto es el costo real de la mano de obra? ¿Cuánto es el desperdicio? ¿Cuál es exactamente el proceso productivo de pe a pa que me tengo que sacar de la cabeza y poner en un papel? ¿Sí? En un papel, en un Word, en lo que sea. Entonces, después pensar cuáles son los cuellos de botella que voy a tener, cómo voy a distribuir esas tareas, cuántas unidades nuevamente tengo que hacer para cubrir todos estos nuevos costos, ¿sí? Y esas unidades, ¿las vendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para venderlas? ¿Puedo tener los 2 canales? ¿Puedo tener un canal minorista y un canal mayorista? ¿Cuáles serían las diferencias de precio que hay entre ambos canales y cuál es la capacidad productiva que tengo que tener para dar respuesta a ambos? Esas son las preguntas que yo tengo que sentarme a responder. Si es que quiero salirme de ese círculo vicioso de estar trabajando como loca, o sea, elegí 1 hora ponerme a producir, obviamente para sacar las papas que queman, para sacar los pedidos que ya me compraron y para entrar en esa vorágine del día a día, que si no me siento a pensar un momento qué es lo que voy a hacer, es muy difícil que salga de ahí, ¿sí? Entonces, vuelvo a esta historia que les estaba contando. Lo que hice fue empezar a delegar. Obviamente, cuando empecé a delegar estas tareas productivas, no todas salían bien al inicio. De hecho, tardaba muchísimo más que si solamente estaría haciéndolo tranquila en mi casa. Ahora, yo sabía que si lo hacía tranquila en mi casa, sola,
no iba a llegar a cubrir con mi capacidad productiva el punto de equilibrio. Ya ni siquiera estoy hablando de vender, sino que no podía producir todo lo que tenía que vender. Así que yo ya sabía que si me metía en eso, era un círculo vicioso en el que siempre iba a trabajar muchísimo sin ver los resultados y eso me iba a traer mucha frustración. Así que lo que hice fue dedicar todo ese tiempo en construir una base más sólida y tener más capacidad productiva, ¿sí? En estas cuestiones de esto salió mal, esto salió bien, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hay que hacer en ese momento? Lo mismo que dije al principio, dedicarle tiempo al proceso y enseñar. Entonces, iba y decía, esto salió mal, no tiene la dureza que tiene que tener. ¿Qué vamos a hacer? Como yo tenía contemplado el costo del desperdicio de algunos lotes dentro de la producción, podía darme el lujo de decirle, bueno, quédate tranquila, yo estas te las pago igual, vamos a ver qué pasó, por qué no llegaron a hacerse bien, ¿sí? Entonces revisábamos la receta, veíamos qué pasos había hecho bien, charlaba mucho con ellas a ver qué es lo que había sucedido en la producción, porque a veces yo lo sé en mi cabeza y que hay ciertas cuestiones que no pueden pasar, pero la otra persona que recién está poniéndose a hacer esto, es imposible que lo sepa. Entonces eso yo lo tengo que transmitir, también tengo que descubrir qué es lo que está pasando del otro lado, ¿bien? Entonces, ¿qué pasaba? Porque aunque la pasta tenga la receta, no llegaba con la misma dureza. Cuando la chica se ponía a hacer la mezcla, por lo general hacía la mezcla y después agarraba los moldes y había que pasarles vaselina. Entonces se ponía a pasarle toda la vaselina, acomodaba todos los moldes y después se ponía con la mezcla a llenarlos. En ese transcurso, la mezcla se iba secando. Entonces cuando se iba secando, ella le agregaba un poquito más de agua y para que siga estando en la contextura que tenía que estar para ponerlos en los moldes. Cuando ella hacía eso, lo que pasaba era que ya la mezcla no era la misma, no tenía la cantidad de agua que tenía que tener, sino que tenía más y perdía la dureza. ¿Cómo descubro esto? Charlando con ella, ¿sí? Contame, ¿qué es lo que haces? Hago la mezcla. ¿Ya tenías los moldes listos? No, los pongo después de hacer la mezcla. Bien, contame cuántos moldes preparaste después de hacer la mezcla. Entonces, en todo ese discurso, en esa pregunta, ¿sí? De querer entender qué es lo que pasó y escuchar su historia de pe a pa, hace que yo me dé cuenta que el momento del error, digamos, es cuando ella hace la mezcla y se pone a preparar los moldes, ¿sí? Y en el paso a paso no estaba primero preparar los moldes y después hacer la mezcla. ¿Por qué? Porque yo también, después de hacer la mezcla, me ponía a preparar el molde, pero yo iba preparando el molde de a uno. Entonces, como estaba revolviendo y poniendo todo el tiempo, no me pasaba eso que le pasaba a ella. Entonces, descubrimos esto y listo, ¡tuc! Desbloqueamos un nuevo nivel de Mario. Y así me fue pasando con cada una, con distintas cosas. Es como decir, bueno, me voy a sentar a escuchar y voy a entender cuál es la causa raíz de esto, ¿sí? Si yo estoy en la desesperación de que quiero el resultado, puedo enojarme y decirle, le echaste más agua de lo que le tenías que haber echado y no entender por qué llegó a suceder eso, cuando ese en realidad no era el error, sino era preparar una cantidad grande de moldes antes de ponerse a llenarlos. Bien, en este sentido, ¿sí? Estamos hablando de lo que es la parte de delegar partes del proceso productivo, ¿sí? Y esto lo podemos hacer con personas que trabajen para nosotras o con terceros, ¿sí? Con talleres de terceros. Para saber qué cantidad puedo delegar, para saber si lo puedo pagar o no y demás, tengo que tener muy en claro el costo de la mano de obra y el costo real del producto. Cuando hablo del costo real del producto me refiero a contemplar un porcentaje de desperdicio en la producción, saber el costo real del estándar de la mano de obra, conocer mi proceso productivo. Esto me va a permitir que lo pueda delegar. ¿Por qué? Porque si yo contemplo el costo de la mano de obra en proceso productivo, si yo esa parte la delego, en realidad el costo de producción va a ser exactamente el mismo. Yo por un lado tengo el costo de la mano de obra y por otro lado tengo mi sueldo emprendedor en el costo fijo, ¿sí?
no es lo mismo, no es, si me pago la mano de obra, entonces no me pago el sueldo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotras analizamos el costo de la mano de obra, de ser nuestra propia operaria, ¿sí? Nuestra propia mano de obra, al inicio es un costo de oportunidad que estamos evaluando, ¿sí? Estoy recién empezando, no tengo dinero para empezar a tercerizar o traer gente al equipo, entonces voy a arrancar haciendo yo todas las cosas. Bien, entonces yo hago el proceso productivo de pe a pa porque arranqué. Y ahí hay un costo de oportunidad, ¿sí? Yo estoy al frente de mi negocio y yo soy la persona también que se encarga 100% de la producción. En ese costo de oportunidad que yo lo voy a tomar de forma inicial, de igual forma, cuando analizo los números de mi negocio, lo tengo que separar, ¿sí? ¿Por qué lo tengo que separar? Porque una cosa es el rol que yo ocupo como líder de mi negocio, ¿sí? Como emprendedora, que estoy al frente de todas las decisiones que tengo que tomar y llevarlo al punto en el que a mí me gustaría estar. Y por el otro lado, estar en la operación diaria del día a día, ¿sí? Esas son dos cosas totalmente distintas. Entonces, a nivel números, lo que yo tengo que hacer es valorizar el costo de la mano de obra como si yo fuese una tercera, lo que yo le pagaría a otra persona por hacer ese trabajo. Lo voy a valorizar y va a estar dentro del costo del producto. ¿Por qué? Porque es lo que a mí también me va a permitir delegar, ¿sí? Yo puede ser que en ese momento no tenga un dinero disponible para pagarle a una persona que esté trabajando en mi negocio 8 horas al día, 5 horas por semana. Pero yo puedo decirle, mira, tengo esta cantidad de productos para hacer, por ejemplo, puedo hacer 10 productos a vos, que eso por ahí podría implicarle a ella 1 hora al día, ¿sí? Entonces, lo podés hacer, o sea, aceptás este trabajo, no te ato directamente a mí tampoco, o sea, vos podés trabajar en otras cosas o seguir haciendo lo que vos estás haciendo, no es que tenemos una relación de dependencia directa en la que yo tengo que cubrir un sueldo y si no llego, ¿qué es lo que hago? Sino que en esta etapa, yo lo que hago es decir la cantidad de unidades en la producción que voy a delegar y en ese momento, entonces, me fijo cómo trasladar el costo de la mano de obra a la otra persona, ¿sí? Y es mucho más sencillo, ¿por qué? Porque yo ya tenía contemplado ese costo de producción cuando estaba trabajando, mis números estaban planteados así, ¿bien? Entonces, hasta ahora hablamos cómo es esta parte de delegar en el proceso productivo. Me faltó una parte. En la transición, ¿sí? Al inicio, como yo estoy hablando de enseñarle a la otra persona, lo que yo voy a hacer es enseñarle, pero no darle absolutamente toda la producción al inicio, ¿sí? Voy a enseñarle con pocos lotes de producción, ¿sí? Por ahí una tanda, yo en ese momento lo que hacía era tanda de 25 unidades. Entonces, por ahí una tanda de 25 unidades, la persona la podía hacer tranquilamente en 1 hora y media en un día, ¿sí? Y al otro día otra vez otra tanda de 25 unidades. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la persona iba a hacer más veces esa tarea, no implicaba mucho tiempo para ella, no implicaba un costo muy grande para mí. Y de esa forma ella también iba aprendiendo. Entonces, en el punto en el que esa persona ya está aceitada, es una mano de obra calificada, y veo que las tandas, estas tandas que para mí eran de 25 unidades, empiezan a salir bien y sin problemas, estoy preparada para decirle en ese momento, bueno, ¿te animás a duplicarlo? ¿Te animás a triplicarlo? ¿Cuánto más querés trabajar? Y ahí puedo ver, o sea, en función también de la estrategia de venta que tenga, ¿sí? Decir, bueno, cuál es la capacidad productiva que tengo que asumir y cubrirla. Otra de las cosas que hacía, que esto es súper importante, yo cobraba anticipos de los trabajos, ¿sí? Yo vendía un producto del cual no tenía stock, ¿sí? O sea, el cliente a mí me compraba cierta cantidad de mallas, por ejemplo, 50 mallas, yo no tenía stock de esas mallas y cobraba un 50% de adelanto. Ese 50% cubría los insumos y la mano de obra, ¿sí? El costo del producto total y real lo cubría.
Entonces, con ese dinero yo ya tenía para empezar a producir y después, cuando entregaba, cobraba el otro 50%, ¿sí? Y con eso ya era también para pagar el resto de los costos fijos de mi negocio. De esa forma yo equilibraba lo que es la parte de delegar los procesos de mano de obra. Ahora, hablemos de delegar otros procesos, ¿sí? Hay un costo oculto dentro de las tareas que hacemos todos los días, que por ahí nos llevan un montón de tiempo, que no lo vemos, que son parte de la diaria y se nos escapa este costo de oportunidad que tenemos a la hora de sentarnos a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Nos sentamos, tenemos 1.000.000 de tareas para hacer, 1.000.000 literal, pero no todas esas tareas generan el mismo impacto en el negocio. Hay tareas que generan más impacto y tareas que generan menos impacto. Entonces, las tareas que generan menos impacto son las que yo voy a tratar de delegar. Y al principio esto funciona exactamente igual que el proceso productivo. Yo tengo que delegar desde, primero, el saber lo que quiero muy bien y mínimamente saber hacerlo, ¿sí? No delegarlo porque eso no me gusta, porque no entiendo, porque quiero que se encargue otro y que me dé resultados ya, porque eso no va a funcionar. Ya te lo digo, en ese punto te vas a ver parada en el nadie lo hace como yo, para eso lo hago yo. En ese nadie lo hace como yo, tenés que pensar en el costo oculto que te sale a hacer eso. ¿Por qué? Porque si vos tomás lo que tendría que ser tu sueldo emprendedor y le calculás tu costo hora, tendrías que ver cuál es el costo, por ejemplo, de estar 4 horas en Canva haciendo el diseño de los posteos que van a salir en las redes y después creando el copy y subirlo, o pensar la estrategia de venta que vas a hacer, crear las alianzas, hablar con un consultor, por ejemplo, en la estrategia de ventas o en tus números o en qué es lo que tenés que hacer para llegar al siguiente nivel, en capacitarte, en tomar decisiones que estén alineados a la calidad de vida que vos querés llegar a tener con tu negocio. Ese es tu rol. Esas son las tareas que tienen un impacto alto, ¿sí? Entonces, son tareas que vos no podés delegar, ¿sí? Justamente hacen a lo que vos querés lograr. Hay otras tareas que vos sí podés delegar, que son las de bajo valor. Bajo valor, ¿por qué? Porque no generan un impacto en tu negocio, pero te roban mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo. Si hablamos de el diseño de las redes, de ponernos a contestar mails que tal vez no son de ventas, o sea, la cantidad de cosas, la cantidad de tareas que hacemos en la diaria que no generan impacto en nuestro negocio son los que nos quitan energía, los que nos vuelven loca y no nos dejan hacer estas tareas de alto impacto que nos llevan al lugar que queremos tener en nuestro negocio, y son las que nos agotan. Bien, entonces, ¿cómo puedo hacer para empezar a delegar estas tareas si no tengo el dinero, ¿sí?, para delegarlo? Que es este versus que habíamos planteado al inicio. Necesito empezar a delegar para facturar, pero en este momento no tengo el dinero para empezar a delegar, y ahí entramos en un círculo del cual nos empezamos a estresar, y si a eso le sumamos el plus de nadie lo hace como yo, hermoso. ¿Qué hacemos entonces en este punto? Lo que vas a hacer es crear una lista que te libere, ¿sí? Y vas a medir el impacto y la liberación que tiene cada una de esas tareas. En esa lista vas a poner absolutamente todo lo que haces en tu negocio. Cuando digo todo, es todo. Contestar los mails, crear la comunicación, armar los posteos, subirlos, armar la campaña de publicidad, planificar la producción, hablar con otras marcas para hacer alianzas. Todo lo que haces, lo vas a poner en esa lista, todo, en modo choclo. Lo siguiente que vas a hacer es, a cada uno de los ítems de la lista le vas a poner un impacto, alto, medio o bajo, ¿sí? Entonces, en este impacto alto, medio o bajo, vas a identificar qué tareas son las que verdaderamente impactan en tu negocio y las que no. Por ejemplo, en mi negocio, ¿sí?, en segunda generación,
impacta mucho sentarme a ver cuál es la estrategia de venta que voy a implementar, cuál es el modelo de negocio que quiero seguir sosteniendo, cuáles son los cambios que se van a venir, cómo los voy a hacer, qué voy a ofrecer, ¿sí? Todo eso lo que hago es juntarme con una consultora de ventas, porque no es mi expertise, y intentar definirlo con ella. Entonces, me siento y estamos 1 hora o 2 horas pensando qué es lo que voy a hacer. Una vez que tengo todo eso definido, eso para mí es una tarea de alto impacto. Analizo los números, ¿sí? Todo esto lo voy a traducir a números. Y veo qué es viable y qué no, y termino de alinear la estrategia. Una vez que la estrategia está armada y yo sé perfectamente de pe a pa todo lo que voy a hacer, primero yo ya tengo tranquilidad. Pero ahora lo que tengo es la pregunta de cómo lo voy a hacer, porque una persona sola no llega a hacer todo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hago? Me pongo a desmenuzar esas tareas, ¿sí? Y ver cómo las voy a delegar. ¿Cómo las voy a delegar? Entonces pienso, bueno, yo trabajo con Aldi, que es la community de segunda generación, y a ella le delego una parte de la comunicación de la marca, ¿sí? Entonces, me voy fijando en qué otras personas empiezo a delegar distintas tareas y me organizo. Cuando empecé a trabajar, o sea, la primera tarea que empecé a delegar, empecé a trabajar con Aldi el tema de la comunicación, por eso la nombré primero, porque quería traerla a la historia. Cuando la contacto, cuando ella me cuenta cuál es su propuesta, cómo podemos empezar a trabajar juntas y demás, ella tenía distintos combos para empezar a laburar, ¿sí? Podíamos empezar a trabajar con 4 placas, después empezaba como a agregarle más. ¿Qué es lo que hice en ese momento? Ir a lo mínimo que podía hacer para empezar a trabajar con ella, ¿sí? Entonces, por ahí, a mí no me representaba un costo alto, ¿bien? Y podía empezar a conocerla, a ver cómo trabajábamos juntas, a ver cómo yo me sentía también trabajando y delegando esa parte. ¿Por qué? Porque acá viene algo de ego tremendo que también hay que romper. No son solamente los números. Obviamente, si yo me siento a hacer una placa, va a salir exactamente como yo quiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la información que tengo en la cabeza y la voy a traspasar para que sea exactamente lo que me imaginé. Ahora, no sé si lo que me imaginé es el mejor diseño, no sé si es lo que engancha, no sé si está bien hecho, ¿sí? Es lo que yo quiero hacer, es lo que yo sé que funciona, porque hasta ahora segunda generación lo venía llevando yo, y es con lo que yo me siento cómoda. Bien, entonces, que venga otra persona a hacerlo implica que va a poner sus ideas, va a poner sus improntas, tiene que también conocer a segunda generación, trabajar conmigo, ¿sí? Yo contarle qué es lo que espero, qué es lo que quiero, ella entenderlo y plasmarlo. Bien, es como un proceso al inicio que parece sencillo porque es, bueno, yo le delego esta parte, o sea, piensen qué hubiese pasado si yo pienso de esta forma. Le delego esta parte, que ella se haga cargo y tiene que cumplir mínimamente los mismos o más los resultados que yo llevo hasta ahora. Aunque ella sea la mejor profesional del mundo entero, es imposible que ella se meta en mi cabeza para que trabaje exactamente igual que yo. Nunca va a ser lo mismo. Eso no va a pasar, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que tengo que bajar yo un poquito? El ego de hacerlo yo y de que salga exactamente así y de entender y de darle lugar al error. Y también entender en el macro cómo funciona esto en mi negocio. Yo no me puedo dar el lujo, y ahora sí estoy hablando de lujo, de volverme loca porque un posteo no salió ese mismo día o porque la placa tenía, no sé, algo que a mí no me había gustado. Bien, ¿por qué no me puedo dar ese lujo? Porque yo tengo que entender que es simplemente eso, un posteo dentro de mi comunicación. Si toda mi comunicación y todo segunda generación se va a caer por eso ese día, entonces estoy en problemas, ¿sí? Tengo que revisar yo internamente
qué es lo que me pasa cuando otra persona toma el control de una tarea y no lo está haciendo de la misma forma que yo querría que lo haga. Entonces, en ese proceso yo tengo que sentarme y ver cómo trabaja ella, cómo trabajo yo, qué es lo que me gusta, qué es lo que no, y dar un feedback recíproco, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que yo le voy a contar qué es lo que más me gustó de su laburo y qué es lo que no tanto por ahí o qué es lo que podríamos mejorar, y ella me va a contar a mí qué es lo que yo podría mejorar y qué información le tengo que pasar. Y ahí tiene que haber un match, ¿sí? Entonces, al inicio, a mí no me representaba a nivel números un costo que yo no pueda sostener, ¿sí? Porque yo había contratado el servicio más bajo que podía, ¿sí? Y en ese momento lo que yo quería hacer era no delegar completamente, listo, esto no lo puedo hacer más, te lo delego completamente porque estoy totalmente saturada, encárgate vos porque yo me estoy dedicando a otra cosa. No desde esa energía, ¿sí? Sino bueno, veamos cómo podemos empezar a trabajar juntas y entiendo que conocernos va a tener un proceso. Esto yo también lo descubrí trabajando en relación de dependencia, ¿sí? Con un equipo, o sea, trabajando con un par. Cuando una persona llegaba, una persona nueva, yo era analista de costos y tenía que explicarle absolutamente todos los procesos. ¿Qué me pasaba? Como par, en ese momento, si la otra persona se confundía y demás, yo refunfuneaba porque tengo que salir corriendo a encargarme yo de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos plazos de entrega que cumplir y un montón de cosas. Pero ¿qué pasaba? En 2 meses o en 3 meses, esa persona ya sabía cómo laburaba yo, cómo se hacía todo, y las internas nos conocíamos de tal forma que podíamos crear sinergia en el trabajo, ¿sí? Y de esa forma ya podíamos estar a la par de una manera en la que vos mirás a la otra persona o estás pensando en la otra persona, ya te va entendiendo para dónde estás yendo, ¿sí? Pero al inicio eso no pasa, y si yo arranco con ansiedad del resultado inmediato o del no saber y querer sacármelo de encima, esa es la energía con la que estoy proyectando el resultado que va a aparecer, que ya te digo, va a ser malo. Y te vas a angustiar con ese resultado y vas a decir, ¿para qué? ¿Para qué estoy pagando para trabajar con otra persona? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? Y en verdad, si vos te sentás simplemente a dar los resultados, por ahí no son tan malos, sino que no son los que vos querés en este momento, ¿sí? Y entender que una relación, ¿sí? Cuando vos estás trabajando con otra persona, aunque sea un proveedor externo, es una relación. Y una relación implica conocerse, ¿bien? Es como decir, bueno, tengo la primera cita, me quiero casar con vos y que seas la pareja perfecta. No, eso no va a pasar en una primera cita. Tengo que conocerte, tengo que entenderte, tengo que crear esta sinergia de entender cómo te gustan las cosas, cómo me gustan a mí, qué es lo que vos podés aportarle a mi negocio y qué es lo que yo te puedo enseñar de cuáles son los lineamientos que quiero mantener. Bien. De esta forma, entonces, vas a ir viendo resultados, no en el inmediato, ¿sí? No en el ya, sino al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, ¿sí? Y de esa forma después lo vas a poder ir escalando. Después sí vos vas a poder ir diciendo, bueno, pasemos al segundo nivel. Bueno, encargarte de toda la parte de la publicidad, encárgate de toda la parte esta más, y ahí vas de a poco trasladando todo eso. Pero la parte esta de delegar es un proceso de transición y mi lugar, mi rol es liderar y acompañar, estar del otro lado en ese proceso. No importa que sea un proveedor externo o que sea una parte de tu equipo que esté en relación directa con vos. Bien, siempre es el mismo proceso. Así que bueno, chicas, espero que les haya gustado esta mini masterclass. Me extendí bastante. Nos vemos el próximo jueves a las 11 con otro tema para charlar. Recuerden que esto queda grabado y pueden verlo tanto en el canal de YouTube como en el podcast en Spotify.
Pueden dejarme las preguntas que quieran en cada uno de los canales, por mail o lo que sea. Pueden contarme en historias temas nuevos que les gustaría que charlemos en las nuevas mini masterclass. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Gracias miles por los comentarios. Espero que les haya servido y nos vemos el próximo